lo vamos a utilizar por lo menos esta semana y la otra. ¿Listo? Entonces, la grabación acaba de comenzar. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar la clase número 16 de este curso de álgebra lineal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y el tema que corresponde a la clase de hoy es el tema de los espacios vectoriales. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar un nuevo tema que son los llamados espacios vectoriales. Y la idea es muy sencilla. Básicamente, nosotros hemos venido estudiando, gran parte de lo que hemos hecho en las últimas semanas es el estudio de los vectores en R a la n y también pues las matrices. Algunas cosas que hemos utilizado mucho para los vectores en R a la n son la suma de vectores y el producto por escalar de vectores. ¿Ok? Entonces, nos hemos dado cuenta que esas operaciones satisfacen unas propiedades, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llevar esas mismas propiedades y las vamos a generalizar a un contexto más general, y eso es lo que vamos a llamar un espacio vectorial. Entonces, los espacios vectoriales son generalizaciones de los vectores de R a la n, donde tenemos operación suma y operación producto por escalar, donde se cumplen las mismas propiedades. Ahora bien, una pregunta natural, bueno, y profe, ¿y uno para qué hace eso? Entonces, en matemáticas esta es una idea muy recurrente, y es que cuando uno empieza a ver unas mismas ideas apareciendo en distintos contextos, es más fácil estudiarlas en general y luego mirar ejemplos concretos y sacar conclusiones. Este concepto de los espacios vectoriales aparece en muchos contextos. Por ejemplo, aparece en las soluciones de ecuaciones diferenciales, aparece en el estudio de funciones periódicas y en muchos otros contextos. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar las propiedades que tenemos en R a la n y vamos a llevarla a un contexto más general, que son los llamados espacios vectoriales. Básicamente, la idea que quiero venderles con esto es este meme. Espero pues que se hayan sorprendido, no creo que se esperaran este meme, pero la idea era básicamente ver cómo me dieron pues ahí, muchachos, como dicen ustedes, es poquito pero es trabajo honesto. Entonces la idea es que vamos a estudiar ahora una cosa más general, pero realmente las ideas detrás del estudio de espacios vectoriales son las mismas. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la... Pero bueno, el tema recurrente de esta clase es que nunca se olvide la alegría, muchachos. Así tengamos inconvenientes. Muy bien. Entonces, vamos a dar la definición explícita de los espacios vectoriales. Entonces, como ya lo había dicho, por definición, un espacio vectorial, pues entonces será un conjunto donde yo tengo dos operaciones que vamos a llamar suma y multiplicación por escalar. Entonces, de manera estricta o de manera purista, uno realmente necesita tres cosas. En un espacio vectorial uno necesita un conjunto y dos operaciones que la vamos a llamar suma y producto por escalar. Vamos a utilizar una notación muy parecida a la que utilizamos para vectores, y es que si yo tengo un espacio vectorial, vamos a denotar, dado dos vectores, u y v, vamos a denotar la suma como u más b, pues la misma notación de la suma de vectores, pero ojo, esta operación suma va a cambiar o significará una cosa distinta dependiendo del espacio vectorial. Eso es como el punto. Y si yo tengo un escalar, un producto por escalar de un escalar c por un elemento del espacio vectorial u, lo vamos a denotar como c veces u, de la misma forma que lo hacíamos para vectores, pero vuelve y juega, dependiendo del contexto, eso va a significar una cosa distinta. Muy bien. ¿Qué es lo que se requiere? Entonces, para que yo tenga un espacio vectorial, requerimos que esas operaciones de suma y producto por escalar cumplan unas propiedades que las vamos a llamar axiomas, que son las propiedades que modelan los espacios vectoriales, y que son las siguientes. Entonces necesitamos que para cada tripleta de elementos de OE, U, V y W, y para cualquier pareja de escalares C y D, se cumplen las siguientes propiedades. Primero,
que la suma de dos elementos de V sea, pertenezca a V, pues eso quiere decir pues, que V es cerrado bajo las sumas, o que esta propiedad se llama clausura bajo la suma. Segunda propiedad, la propiedad de la conmutatividad, es decir, la suma de elementos en el espacio vectorial es conmutativa, es decir, la suma no depende, el orden no depende del resultado, entonces U más B es lo mismo que E más U. La tercera propiedad es la propiedad asociativa de la suma, es decir, que yo puedo sumar tres elementos de V en cualquier orden, agrupándolo de forma distinta, como se muestra en el video. La propiedad número 4 es que exista un elemento nulo, entonces todo espacio vectorial viene equipado con un elemento nulo, y la propiedad del elemento nulo es que cuando lo sumo con U, no hago nada. O sea, el elemento nulo se comporta como el vector nulo, es decir, U más 0 es lo mismo que U. ¿Ok? También existe una cosa que se llama el inverso aditivo, y eso nos dice que si yo tengo un vector U, entonces yo puedo encontrar otro vector que lo vamos a llamar menos U, con la propiedad que cuando lo sumo con el vector original, con el elemento original, me va a dar 0. Entonces se llama existencia del inverso aditivo. Y otra propiedad es que tiene que ver con el producto por escalar, es que pues siempre que yo tengo un elemento de U y lo multiplique por un escalar, caigo en el espacio vectorial. Esto se llama clausura bajo el producto por escalar. También requerimos que se cumplan las propiedades distributivas, que son que yo pueda distribuir escalares con la suma, ¿ok? También pueda distribuir suma de escalares por un vector, como lo hacemos usualmente. La propiedad 8 es una propiedad como de asociatividad, y la propiedad número 9 es que cuando yo multiplico el escalar 1 por cualquier vector, me deja el mismo vector. ¿Ok? Entonces esos son los axiomas de un espacio vectorial. Aquí hay algo que quisiera decir, y es que pues realmente uno no se debe memorizar todos estos axiomas. Sería un poquito ridículo y contraproducente pues como tratar de memorizar todos estos axiomas. Realmente pues, los estamos presentando para que uno tenga más o menos la idea de cuáles son estos axiomas, pero no es necesario memorizarlo. Listo. Simplemente la idea que uno tiene que tener en la cabeza es que un espacio vectorial es un conjunto cuando yo tengo una operación que se llama suma y una operación que se llama producto por escalar, que satisfacen propiedades similares a las de suma de vectores en R en la n y producto por escalar. ¿Listo? Paremos aquí un segundo. Preguntas hasta el momento. Juan Felipe pregunta, ¿dentro de qué va lo de Markov? En este semestre no vamos a estudiar eso, Juan Felipe. ¿Listo? Entonces la respuesta es ningún tema. Simón dice, profe, en la 8 de ese escalar, sí, mira que ya habíamos dicho, por aquí atrás, perdón, yo los devuelvo rápido, ya habíamos dicho que estábamos suponiendo que C y D eran escalares y que U, V y W eran elementos del espacio vectorial. ¿Listo? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Cómo me están escuchando? Perfecto, muy bien. Muchas gracias por responder. Realmente hay algo que quisiera decir, y es que, sobre todo, por eso fue que me pegué tremenda desconfigurada la clase del miércoles, porque si yo no, solamente trabajando en el iPad, es como trabajar ciego, y entonces uno no puede leer el chat, entonces uno no sabe si se cayó la conexión porque teníamos problemas, si estaban dormidos, que en efecto pasa mucho. Entonces es muy complejo, entonces les agradezco mucho cuando responden. Y les cuento una historia, pues, ya que estamos en modo medio serio, medio gracioso, una historia de un colega de la Facultad de Minas, que me llegó la historia que estaba dando clases, se le cayó la conexión a internet y siguió dando y hablándole a nadie por 30 minutos. Entonces, les agradezco mucho todos esos comentarios que me respondan cuando les pregunto que vamos bien, etcétera, etcétera. Por eso es necesario trabajar con redundancia. ¿Listo?
Yo por eso trabajo con dos cuentas distintas y para tener un sistema de redundancia. ¿Listo? Qué historia tan graciosa, pero tan triste. O sea, uno es el profesor que media hora eh, hablándole a nadie, no, horrible. Esta virtualidad sí tiene unas cosas un poquito extrañas. Pero bueno, continuemos. Antes de dar algunos ejemplos, vamos a hacer algunas anotaciones. La primera es que si yo tengo un espacio vectorial, entonces a los elementos de V los vamos a llamar vectores. No importa que V no sea el espacio vectorial de R a la N. En general, si yo tengo un espacio vectorial, a los elementos los vamos a llamar vectores, ¿ok? Sin importar cuáles son. ¿Ok? O sea, la palabra vector de ahora en adelante no va a significar simplemente un vector de R a la N, sino que va a ser un elemento de un espacio vectorial. Y la segunda es que todo espacio vectorial viene dotado con un elemento en cero, y ese señor lo vamos a llamar vector nulo, y cumple las mismas propiedades que el vector que cumple el vector nulo en R a la N. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A continuación, entonces vamos a hacer algunos ejemplos que vamos a utilizar durante este curso. Pues voy a explicar algunos ejemplos que son los que vamos a utilizar, pero quiero pues recalcar que ejemplos de espacios vectoriales hay muchos y aparecen muchos en aplicaciones de la vida real, como ya les había dicho, pues como la aproximación de funciones periódicas, que se utiliza mucho pues como para el movimiento de ondas y cosas por el estilo. María Antonia, claro que sí, ya lo devolví. Esperemos a que se devuelva en el otro porque hay un poquito de delay. Me dices, porfa, cuando está listo. Juan Felipe, hay una operación que se llama producto tensorial en espacios vectoriales. Entonces yo tengo dos espacios vectoriales, yo puedo sacar una cosa que se llama el producto tensorial, entonces sí, eso me va a dar otro espacio vectorial. Muy bien. Entonces, vamos a explorar algunos ejemplos. El primer ejemplo, que es obligado, pues es el que modela toda esta discusión, es R a la N. Entonces yo tengo un número entero, digamos, mayor o igual que 1. Yo puedo tomar un espacio vectorial donde el conjunto va a ser R a la N, o sea, los vectores de R a la N. Y recordemos, una cosa que sí deben recordar es que cuando yo quiero hablar de un espacio vectorial, no es suficiente decir cuál es el conjunto, sino que yo tengo que especificar las operaciones. Yo tengo que explicar cómo es mi suma y cómo es mi producto por escalar. Pero eso ya lo hemos estudiado mucho. En efecto, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores en R a la N, digamos U con coordenadas U1, U2 hasta UN, y V con coordenadas V1, V2 hasta Vn, entonces la suma, como ya hemos explicado, pues simplemente la suma de vectores se realiza componente a componente. Y de manera similar, si yo tengo un escalar, digamos que en este caso lo voy a llamar lambda, entonces, y yo tengo un vector, entonces yo puedo simplemente multiplicar el escalar lambda por el vector v como componente a componente. ¿Cuál es el punto? Que estas operaciones satisfacen ese listado de axiomas que mostramos al principio, y por lo tanto esto define un ejemplo de un espacio vectorial. ¿Ok? Muy bien. Y este es el ejemplo, digamos, el ejemplo que modela todo, el ejemplo como ilustrativo. ¿Ok? Listo, Daniel, tranquilo, sí. Vamos despacio entonces. Pero yo me tomo otro café para que vamos más despacio. No, lo que pasa es que en esta parte de R a la N, pues esto ya lo habíamos estudiado. Entonces se supone pues que esto es una cosa evidente para nosotros, pero no hay problema, voy a devolver un poquitico. Entonces yo tengo... el primer ejemplo es, coja el conjunto va a ser R a la N. ¿Cuáles son las operaciones? La suma de vectores. ¿Cómo funciona la suma de vectores? Componente a componente. Listo. También tengo que dar otra operación. ¿Cuál? El producto por escalar. ¿Y yo cómo multiplico un escalar por un vector? ¿Cómo? Componente a componente. Listo. ¿Y cuál es el punto? Que estas dos operaciones satisfacen ese listado de axiomas
que les había puesto al principio, y por lo tanto este es como un primer ejemplo de un espacio vectorial. ¿Listo? Me dicen entonces si podemos pasar al siguiente ejemplo o no. Ya tomaron Sí, el profe. screenshot. Listo, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces este es un primer ejemplo y lo que vamos a hacer es, vamos a salirnos ahora de este mundo de los vectores de R a la N y vamos a considerar contextos donde ya los vectores no van a ser vectores de R a la N, sino cosas distintas. Elian, realmente hay que comprobar que esas dos operaciones cumplen todos los axiomas. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo fuera a ser riguroso, yo debería verificar que la suma de vectores y el producto por escalar de vectores cumplen esas nueve condiciones. ¿Qué pasa? Que eso ya lo habíamos observado al principio. Obviamente que no lo vamos a verificar una por una, pues porque son cosas rutinarias. ¿Listo? Muy bien. El punto del siguiente, ya no podemos considerar cosas distintas, ya no tienen que ser vectores, entonces vamos a considerar primero un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con polinomios. Entonces resulta que con los polinomios yo puedo construir ejemplos de espacios vectoriales. Entonces aquí es donde viene la observación que yo les había dicho. Entonces de ahora en adelante los polinomios también los podemos pensar como vectores. ¿Por qué? Porque vamos a construir ejemplos de espacios vectoriales con polinomios. Un primer ejemplo muy sencillo va a ser el siguiente y es, consideremos el conjunto que voy a llamar V, que lo vamos a denotar de ahora en adelante como P sub 2, y va a ser el conjunto de todos los polinomios que tienen grado menor o igual a 2. ¿Ok? Entonces un polinomio tiene grado menor o igual a 2 si yo lo puedo escribir de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, donde a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son números reales arbitrarios. ¿Ok? ¿Y por qué decimos de grado menor o igual que 2 y no grado exactamente 2? ¿Por qué? Porque yo la entrada a sub 2 le puedo dar cualquier valor, y si yo le doy el valor a sub 2 igual a 0, entonces este término se desvanece y me queda un polinomio de grado menor o igual que 1. Entonces por eso estoy diciendo que son polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces la observación o este ejemplo lo que vamos a hacer es, ¿sabe que este conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2 es un ejemplo de un espacio vectorial? Pero recordemos, para hablar de espacios vectoriales necesito dar las operaciones de suma y producto por escalar. Entonces, para poder que esto tenga sentido, necesito decirles cómo sumar polinomios. Pero eso es muy fácil, porque si yo tengo dos polinomios, digamos, uno que lo voy a llamar P, que lo voy a escribir de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, y Q, que lo voy a llamar b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x al cuadrado, entonces la suma de esos dos polinomios se realiza como sumando los coeficientes correspondientes. ¿Cómo así? Entonces este coeficiente a sub 0 del polinomio P lo que vamos a llamar el coeficiente constante, a ese señor lo sumo el coeficiente constante de Q, y esa suma va a ser el coeficiente constante de P más Q. Ahora bien, el coeficiente de x de p es a sub 1 y el de q es b sub 1, y en la suma el coeficiente de x va a ser la suma de esos dos coeficientes, y lo mismo para el coeficiente de x2. Entonces aquí hay una cosa y básicamente el objetivo de toda esta discusión que vamos a tener en esta tercera parte del curso es que esto parece muy parecido. Entonces recordemos algo que ya habíamos hecho, pues ¿por qué? Recordemos que yo tenía dos vectores en R a la 3, ¿cómo los sumábamos? Componente a componente. O sea, yo cogía la primera componente del primer vector, la segunda y la sumaba. Perdón, la primera componente del primer vector, la primera componente del segundo y la sumabas. Luego las segundas componentes y las sumabas. Y luego las terceras componentes y las sumabas. La sumaba. ¿Qué pasa ahora? Que ya no tenemos componentes, pero lo que sí tenemos son coeficientes correspondientes. Entonces sumo este con este, este con este, este con este. Eso es muy análogo a lo que hacíamos con los vectores de R a la N. Además, hola Andrés, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, profe, es que yo lo relaciono, digamos, uno podría sacar una matriz y pues sacar 1x y x cuadrado, que lo estaría multiplicando. Una Digamos, matriz sacar como, A0, como, B0, una matriz con columnas. La primera columna A0, B0, la segunda columna A1, B1, la tercera columna A2, B2, y multiplicarla por 1, por x y x cuadrado como pues la parte de variables. bueno, está bien, si eso es una forma de representar, lo que tú estás diciendo es que uno podría pensar como el producto de esta matriz, lo que te entendí era como esto. Eso está bien, pues eso es una forma de representarlo. Lo que pasa es que pues me parece 10.000 veces más directo simplemente escribirlo como polinomio y como estamos acostumbrados, o espero que estemos acostumbrados a pensar en polinomios, porque es una cosa pues que ustedes han trabajado desde el colegio, entonces yo creo pues que es un ejemplo muy sencillo. Por lo que estás diciendo creo que es correcto. Muy bien, ¿cuál es la observación? Que yo Profe, también... Hola, hola, profe. Profe, una pregunta. Eh, dime. entonces ahí los vectores de ese espacio vectorial serían P de X y Q de X, o serían o sería cada elemento, pues sería cada subcero, que serían, ¿cuáles serían los Los, vectores? los vectores de este espacio vectorial serían los polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, un vector en P sub 2 es un polinomio de grado menor o igual que 2. Ah, listo, profe, gracias. Un ejemplo explícito, un vector de P sub 2 sería entonces el polinomio, por decir algo que lo va a llamar P1 más X menos X al cuadrado. Este señor es un vector de P sub 2. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, listo, perfecto. Ahora bien, nos falta decir cómo es el producto por escalar. Entonces, yo tengo una escalar y tengo un polinomio, pues tengo que decir cómo lo multiplico. Y vaya sorpresa, pues yo tengo un polinomio que es a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado y lo multiplico por un escalar, pues ¿cómo lo hago? Pues lo hago coeficiente a coeficiente. En otras palabras, pues de forma explícita, si yo tengo c veces a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, ¿cómo se hace esa operación? Simplemente distribuye, entonces esto me va a quedar c veces a sub 0 más c veces a sub 1x más c veces a sub 2x al cuadrado. Pero ¿cuál es el punto? Que el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2, junto con esas dos operaciones de suma y producto por escalar, cumplen también esos nueve axiomas que pusimos al principio, que tampoco los vamos a verificar porque pues verificarlos es una cosa rudimentaria que es muy sencilla. Al final de cuentas, todo recae en las operaciones de los números reales, entonces es una cosa muy sencilla. Lo importante es que es conocido que esas operaciones se cumplen y esto nos da un ejemplo de un espacio vectorial. ¿Ok? Y lo que vamos a ver más adelante y vamos a precisar es que realmente este espacio vectorial P sub 2 realmente es como una versión camuflada de los vectores en R a la 3. ¿Por qué? Los vectores de R a la 3 yo los escribo como vectores de la forma ABC, o sea, tienen tres componentes, donde A, B y C pueden tomar cualquier valor real, versus los polinomios de P sub 2, pues yo los escribo de la forma a más bx más cx al cuadrado, donde a, b y c son números reales. Al final de cuentas, ¿cuál es la información que necesito yo para definir un vector de R3? Estos tres números. ¿Y cuál es la información que necesito yo para definir un polinomio? Estos tres números. Entonces, más adelante vamos a ver que estos señores que los polinomios de grado menor o igual que 2, realmente ese espacio vectorial es una versión camuflada de R3. En terminología que vamos a estudiar más adelante, es lo que quiere decir es que esos dos espacios vectoriales son espacios vectoriales isomorfos, pero obviamente pues todavía no sabemos qué significa eso. ¿Listo? Preguntas de este ejemplo. Entonces, los polinomios de grado menor o igual que 2 forman un ejemplo de un espacio vectorial. Preguntas. Pruebas de vida. Profe, no hay ejemplos de números.
los números reales, R a la 1 es un ejemplo de un espacio vectorial, pero es de los primeritos que ya habíamos visto. ¿Más preguntas? Ah, qué buena pregunta, Manuel, excelente pregunta. Entonces, Manuel pregunta, profe, entonces el vector nulo, en este caso, ¿quién sería? En el vector nulo, entonces la pregunta de, de Manuel es, bueno, profe, todos los espacios vectoriales tienen que tener un vector nulo, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿cuál es el vector nulo en los polinomios de grado menor o igual que 2? Juan Felipe dice que las raíces del polinomio negativo. ¿Quién da más? Profe, cuando los escalares son cero, ¿no? Cuando los escalares son cero, muy bien, todos los coeficientes son cero. Entonces, y pues, si hacemos la analogía con R3, ¿cuál es el vector nulo de R3? Es 0, 0, 0. Y con la analogía que hicimos ahora, pues ponga todos los escalares cero. Entonces, nota. Entonces, la nota es que el vector nulo de P sub 2 es el polinomio que voy a llamar P de x igual a 0 más 0 veces x más 0 veces x al cuadrado, también conocido como 0. ¿Quién más iba a ser? El vector nulo de los polinomios de grado menor o igual que 2 es el polinomio 0. ¿Listo? ¿Más preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Resulta que el ejemplo de los polinomios de grado menor o igual que 2 se puede generalizar fácilmente hasta cualquier grado. Entonces yo puedo considerar el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Cómo? Pues vamos a considerar P sub n. Ojo, P sub n, este n me dice hasta dónde va el grado. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de P sub n, esa n me va a decir hasta dónde va el grado del polinomio. Entonces, por el de los polinomios, entonces en el caso pasado pusimos P sub 2, entonces me quedaban polinomios de grado menor o igual que 2, P sub 3 eran entonces los polinomios de grado menor o igual que 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estoy tratando de decir es que yo, si considero todos los polinomios de grado menor o igual que n, ese señor también es un ejemplo de un espacio vectorial. Y vuelve y juega. Para formalizar eso necesito describir cómo es la suma de polinomios el producto por escalar. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona la suma de polinomios el producto por escalar? Pues de la misma forma que funcionaba en el caso de los polinomios de grado menor o igual que 2, es decir, uno suma los coeficientes correspondientes. ¿Ok? Entonces, de manera explícita, si yo tengo dos polinomios, digamos P y Q, entonces a P lo voy a escribir, que iban en P sub n, entonces a P lo voy a escribir de la forma A sub 0 más A sub 1x hasta llegar hasta A sub nx a la n, y Q, que es B sub 0 más B sub 1x hasta llegar hasta B sub nx a la n. Si yo tengo esos dos polinomios de P sub n, entonces, ¿cómo lo sumo? Pues sume coeficiente a coeficiente, entonces sumo estos dos y me da el coeficiente constante, sumo los de x y me queda el coeficiente de x y continúo así hasta llegar al coeficiente de x a la n. Juan Nicolás dice, profe, entonces, ¿qué papel juega la x acá? Entonces, Juan Nicolás, recuerda que un polinomio es una función. Entonces, el papel que juega la x es recordarnos cuál es la variable, que es la variable de la función. ¿Ok? Entonces, los polinomios yo los puedo evaluar. Entonces, cuando yo reemplazo a x por un valor. ¿Listo? O sea, ¿cuál papel juega la x aquí? El mismo papel que juega cuando yo digo f de x igual a x al cuadrado. Me está diciendo que la variable de la función es x y que la función en este caso de f es coge a x y la eleva al cuadrado. Un polinomio es un ejemplo de una función. ¿Listo? ¿Sí? Profe, ¿Queda claro o no? Profe, pero entonces, por ejemplo, en R a la 3 nosotros cogíamos un vector y lo podíamos dibujar en el plano, pues como un punto en R a la 3, por ejemplo. Entonces aquí un vector de P2, de este espacio vectorial, sería entonces una curva. No, no, pero ojo, no, ojo. ¿De PR2 o P sub 2?
No, pero o sea, un vector de R a la 2 lo contamos en el plano como un punto. Sí, o como una flecha que empezaba en el origen. Muy bien. Eso sí. Y acá un vector del espacio vectorial P2 sería una curva. No se puede representar geométricamente, es simplemente un polinomio. Entonces solamente coge un valor cuando nosotros le damos un valor a la X. Es una función, o sea, un vector de P sub 2 es una función, punto aparte, no se puede representar geométricamente. Bueno, vale. Ahora bien, lo que vamos a pensar más adelante es que yo si módulo una identificación, sí lo puedo pensar como un punto de R a la 3, pero eso es algo que vamos a pensar más adelante. Ok, pero entonces lo que estamos haciendo es una generalización, entonces aquí realmente ya vamos por eso el meme es muy relevante, y lo vuelvo a poner. Entonces, vamos a volvernos al meme, me parece muy relevante. Recordemos, lo que estamos haciendo es pasar de un caso de un caso muy particular, de los vectores en R a la n, donde tenemos interpretaciones geométricas y muchas otras cosas, al caso más general, más robusto, más complejo, que son los espacios vectoriales. Por lo que la idea que les voy a tratar de vender es que realmente es lo mismo, pero camuflado. Listo. Simón, no, metiéndole el valor al polinomio tienen el espacio, no, Simón, los elementos de P sub 2 son funciones, los elementos de P sub n son funciones, punto aparte, o sea, en P sub n un elemento, un vector es una función, punto aparte. Listo. Dice Deiner, si tengo dos polinomios de grado diferente en P sub n, no son un espacio vectorial. Ojo, Deiner, por ejemplo, si yo, aquí es muy importante para responder tu pregunta, por ejemplo, en P sub 2, ¿quiénes viven en P sub 2? Los polinomios de grado menor o igual que 2. Por ejemplo, ¿quiénes viven ahí? Los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 0 y los polinomios de grado 2. Todos esos los puedo sumar y la observación es que yo sumo, por ejemplo, un polinomio de grado 1 con uno de grado 2, me queda un polinomio de grado menor o igual que 2. Listo. Elian, a ver, lo que estoy tratando de explicarles, entonces, les está costando un poquito. Vuelve y juega. Ya abandonamos a R a la n. Listo, ya lo vamos a abandonar. En los polinomios, los vectores son funciones que son polinomiales. En P sub 2, un vector es una función de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, punto aparte. Profe, pues yo me refería a que no se suponía pues que los vectores pues ahí eran los coeficientes del polinomio, no, y que realmente pues el espacio vectorial, por ejemplo de P sub 2, que es todos los polinomios de grado menor o igual a 2, pues eran exactamente eso, todos esos polinomios, no. Pero no, entonces, ojo, Julián, entonces yo dije, intuitivamente podemos pensar a P sub 2 como una versión camuflada de R3, pero técnicamente P sub 2 es una cosa distinta de R3, entonces por ahora vamos a pensar como a los elementos de P sub 2 como polinomios, punto aparte. Listo. Juliana hace una observación muy crucial y es la siguiente, dice, profe, ¿se puede sumar dos vectores de R a la n? Entonces creo que lo que está diciendo Juliana es, profe, ¿será que yo puedo sumar un vector de R a la 2 y uno de R a la 3, suponiendo que la última componente del vector de R a la 2 es 0? Y la respuesta es no. R2 no es un subespacio de R3. Los elementos de R2 no tienen 2 entradas, los de R3 tienen 3, entonces yo no puedo sumar un vector de 2 entradas con uno de 3, ¿ok? Eso es muy claro. Ahora bien, lo que sí es verdad es que yo sí puedo, un polinomio de grado menor o igual que 1 también es un polinomio de grado menor o igual que 2, entonces P sub 1 está contenido en P sub 2, entonces ahí sí los puedo sumar, pero con los vectores de R2 y R3 no. ¿Ok? ¿Sí me entendiste, Juliana? Listo, muy bien. Y Sara está diciendo exactamente eso, profe, entonces P sub 1 es subespacio de P sub 2, claro, todo polinomio de grado menor o igual que 1 también es de grado menor o igual que 2, eso no pasaba con R a la n, R1 no es subespacio de R2 ni R2 subespacio de R3,
pero para los polinomios P sub 2 sí es por subespacio sí va a ser subconjunto de P sub 3 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, estaba diciendo que este ejemplo lo podemos generalizar de manera muy sencilla para los polinomios de grado menor o igual que n. Entonces, la observación es que si yo tengo dos polinomios de grado menor o igual que n, digamos P y Q, que lo escribo como se muestra en el video, ¿cómo los puedo sumar? Los puedo sumar sumando los coeficientes correspondientes. ¿Y cuál es la observación? Cuando yo sumo dos vectores de grado menor o igual que n, el grado no sube, ¿ok? Ese es el punto, el grado, si ambos tenían grado menor o igual que n, la suma también va a ser menor o igual que n. Ojo, el grado puede bajar cuando lo sumo, pero nunca puede subir. ¿Qué me da un ejemplo de dos polinomios de grado, digamos, 3, que cuando lo sume ya no tenga grado 3, sino menos que 3? ¿Sí me entendió la pregunta? Ok, respuestas. Juan Felipe, excelente, muy bien. Había uno más fácil, pero lo están dando tal cual. Hay uno muy fácil, x al cubo y menos x al cubo. Ambos tienen grado 3. Cuando lo sumo me queda el polinomio 0 y queda de grado 0. Listo. Muy bien, excelente. Muy bien. Sí, muchachos, excelente. Muy bien, exactamente lo que había dicho Elian. Muy bien. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora bien, ¿cómo multiplico yo un polinomio de grado menor o igual que n por un escalar? Lo multiplico, vuelvo con coeficiente. Listo. Y la observación es la misma. Si yo tengo un polinomio de grado menor o igual que n y lo multiplico por un escalar, ese también tiene grado menor o igual que n. Cuando yo multiplico un polinomio por un escalar, el grado no sube, pero puede bajar. ¿Cómo? Si yo multiplico por el escalar 0. ¿Listo? Muy bien. Hola, Andrés. Profe, tengo una pregunta. Tú has dicho que, o sea, yo puedo sumar P1 más P2, no. ¿Cómo? Yo puedo sumar un vector, bueno, un polinomio P1 más un polinomio P2, no, ¿cierto? Pero un polinomio de P1, entonces un polinomio de P1 es que tenga grado menor o igual que 1, y otro de P2 que tenga grado menor que 2, igual que 2. La respuesta es que sí los puedo sumar, porque si yo tengo, si P tiene grado menor o igual que 1, en particular también tiene grado menor igual que 2, entonces ahí sí los puedo sumar. ¿Ok? Jesús, ¿te explicas por favor en tu pregunta? Pues, profe, no, pues decía que... ¿Sí me está escuchando? Sí, y muy bien. No, que decía que... O sea, que decía que al multiplicar por un escalar puede cambiar el grado del polinomio. Pero solamente si el escalar es 0, porque yo tengo, por ejemplo, el polinomio x a la 3 y lo multiplico por 0, ¿cuánto te da? 0, que tiene grado 0. Pero esa es la única forma de cambiarle el grado. ¿Listo? Más preguntas, muchachos. Muy bien. Entonces, hasta el momento que hemos visto, un primer ejemplo genérico de espacio vectorial es: coja los polinomios hasta cierto grado, y eso es un ejemplo de un espacio vectorial con la suma natural de polinomios y el producto natural de un polinomio por un escalar. Y vamos a ver otros ejemplos. Profe, una pregunta. Hola, Elian. Entonces esos axiomas, pues para ser espacio vectorial tiene que cumplir por lo menos un axioma de esos, o ¿cómo es que era? Porque todos. Entonces, cuando hablamos de lo de la suma y el producto por escalar, que pues ahí nosotros decimos que esas propiedades las cumplen pues esos axiomas, quiere decir que esas propiedades las cumplen todos esos 9 axiomas. Pues si yo lo Sí, hiciera. señor, o sea, sí, señor, o sea, ¿qué pasa? Que no lo estoy haciendo porque sería larguísimo y no, pues no sería pues como muy
didáctico, pero si yo tengo dos polinomios de grado menor o igual que n, entonces miremos la primera, así conversadito. ¿Qué me dice la primera? ¿Será que yo tengo dos polinomios de grado menor o igual que m cuando los sumo también tiene grado menor o igual que n? Es correcto, claro, esa primera se cumple. ¿Será que la suma de polinomios es conmutativa? Claro, porque todo se lleva al final a que estoy sumando los coeficientes correspondientes y esos son números reales, entonces la suma no se afecta. Entonces la segunda también se cumple. Lo mismo para la tercera. ¿Existe un polinomio nulo? Sí, el polinomio es cero, que todos los elementos son cero. ¿Existe un inverso? Claro, coja un polinomio y multiplíquelo por -1, o sea, cámbiale el signo a todos los coeficientes y ese es el inverso. Y lo mismo para el producto por escalar. Es decir, cuando yo diga que eso es un ejemplo, es que todas esas 9 propiedades que están listadas ahí se están cumpliendo en este caso. Lo que pasa es que no las voy a hacer, y en los ejemplos que voy a presentar no lo vamos a hacer porque es una cosa pues larguísima, y solamente si lo fuéramos a hacer con cuidado, pues se nos iría toda la clase simplemente verificando esas 9 propiedades. Pero así me quedó clarísimo, Listo, muchas papá, gracias. muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, un primer ejemplo es el ejemplo de los polinomios de grado hasta un número que yo quiera. Entonces, tenemos P1, P2, P3. Entonces, ahí ya tenemos infinitos ejemplos. Listo, pero vamos a buscar otro ejemplo un poquito distinto, y vamos a considerar el conjunto de las matrices de un tamaño fijo. Entonces, yo voy a fijar el tamaño de las matrices y voy a considerar el conjunto de las matrices M por M, y ese lo voy a llamar V. O sea, los elementos, aquí, entonces vamos a ver que eso tiene un espacio vectorial, o sea que los vectores de V en este caso son matrices M por N. O sea, en este espacio vectorial un vector es una matriz. Así suena un poquito extraño, pero esa es la situación que está pasando. Entonces, un elemento de este espacio vectorial es una matriz M por N. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo, para poder decir que esto es un ejemplo de un espacio vectorial, pues yo tengo que decir cómo sumar dos matrices M por N y cómo multiplicar una escalar por una matriz. Pero eso ya lo hemos hablado. Si yo tengo dos matrices, pues yo las puedo sumar como componente a componente, ¿ok? Y si yo tengo un escalar, ¿cómo multiplico una matriz por un escalar? Lo hago componente a componente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hagamos esto de forma explícita en un caso particular. Pues, por ejemplo, como ejemplo particular, perdón, por ejemplo, tomemos el caso particular de las matrices 2 por 2. Entonces, matrices 2 por 2. Por cierto, alguna gente también denota esto R a la 2 por 2. Las dos cosas significan lo mismo, ¿ok? A mí me gusta más la M sub 2 por 2, a otro le gusta R 2 por 2. El nombre pues no tiene mucha gracia. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo? Que yo puedo sumar matrices. ¿Cómo? Si yo tengo dos matrices 2 por 2, yo tengo una matriz A con entradas A, B, C, D, y otra matriz B con entradas F, H. Pues, ¿cómo la sumamos? La sumamos componente a componente. Entonces me queda A más E, B más F, C más G y D más H. Y si lambda es un escalar, entonces lambda veces A, ¿cómo se multiplica? Pues multiplico todas las entradas componente a componente. ¿Ok? ¿Y cuál es la observación? Que la suma de matrices, aquí lo estoy haciendo para las matrices 2 por 2, pero para cualquier tamaño también funciona, cumple esa operación, y la operación de producto por escalar, esas operaciones cumplen esas 9 axiomas. Entonces, si yo sumo dos matrices 2 por 2, eso también, la suma también es 2 por 2,
la suma es conmutativa, si multiplico un escalar por una matriz 2 por 2, la matriz también es 2 por 2, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esto me da otra familia de ejemplos de espacios vectoriales. ¿Listo? ¿Preguntas de este ejemplo? Muchachos, están muy callados hoy. Ya me están haciendo falta los estudiantes de los que ustedes están llamando infiltrados. El tema está carnoso, sí, pero pues ponga pruebas de vida por lo menos. Muy bien. Están procesando todo, sí. Yo les había dicho, muchachos, sí, es que estamos impactados. Tranquilos, muchachos. Yo les había dicho que este curso empezaba fácil y luego se ponía más complicado. Pero lo que vamos a tratar de hacer es darnos cuenta que no importa qué contexto esté trabajando, si yo trabajo en un espacio vectorial, las ideas utilizadas son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que hicimos con vectores lo vamos a hacer con espacios vectoriales. Entonces vamos a hacer combinaciones lineales, espacios generados, dependencia e independencia lineal y dimensión, y todos los conceptos que vimos para espacios vectoriales, para R a la N, lo vamos a hacer para espacios vectoriales en general. Vuelvo y juega, voy a poner el meme pues porque estoy muy contento del meme, creo que lo sorprendí. Entonces, ese es como el objetivo del meme, tratar de explicarles que todo lo que hicimos con R a la N lo vamos a hacer en un contexto más general. Creo que el meme lo explica todo. Elian, no, las matrices no se llama espacio matricial, es simplemente un ejemplo de un espacio vectorial. Juan Felipe, sí, lo cociné yo mismo, papá, para que vea que estoy viejo, pero no tan viejo, pues. Listo, sí, yo estoy orgulloso del meme. Trabajo honesto, como dicen ustedes. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Más preguntas? Hey, Jesús, me siento halagado, es que el profe tiene gracia para hacer matemáticas, no, pues vaya piropo. Pues, que no, que muchacha tan bonita para tener ojos y barros, no, pues gracias. Oiga, no le vaya a echar piropo hacia a la niña de hermano, pilas con eso ya. Bueno, muy bien, continuemos. No, yo entiendo. También hay que desquitarme de eso, también tengo que, si me van a hacer bullying, yo también les hago bullying, ¿no? Muy bien. No, y también hay que romper el hielo porque creo que la clase de hoy está muy pesada para ustedes, entonces tengo que cambiarles un poquito el chip para que terminen de reiniciar el procesador. Elian, una integración. No, mano, estamos en épocas de COVID, no me van a salir a la casa, mi esposa no me va a salir. Muy bien, entonces continuemos. Y el otro problema es que yo no los conozco, pues los veo en la calle y no los reconozco, es el bendito problema. Muy bien, vamos a considerar otro ejemplo que está relacionado con cálculo, y podemos considerar, por ejemplo, el conjunto que voy a llamar F, que son las funciones continuas que van de R a la R, ¿ok? Por ejemplo, entonces, ¿quién sería un vector o un ejemplo de un vector de estos de F? Entonces, un ejemplo por ejemplo, un elemento de F sería la función coseno de X. Otro ejemplo sería la función seno de X. Otro ejemplo sería la función a la X. Todos los elementos los vamos a pensar como vectores de este conjunto F que va a ser un espacio vectorial. Entonces, la respuesta es, bueno, ¿yo cómo puedo sumar funciones de F? Entonces la respuesta es que pues, las funciones continuas se pueden sumar
cómo se suman las funciones usualmente, es decir, puntualmente. Entonces, si yo tengo dos funciones que son continuas, entonces yo puedo hacer una operación que se llama la función suma. ¿Y cómo funciona la función suma? Evaluada en un elemento x, simplemente escoja f de x y sume el eje de x. Es una operación pues que todos ustedes ya conocen, porque pues yo creo que la mayoría que están viendo este curso o están viendo cálculo 1 o ya lo vieron. Es una operación muy sencilla. Y la observación es que si yo tengo dos funciones continuas, su suma también es continua. ¿Ok? Entonces, esa operación suma no me saca del conjunto F. Y también de manera similar, si yo tengo un escalar y tengo una función continua, entonces yo puedo multiplicar la función por el escalar como puntualmente. Es decir, si yo cojo la función c veces f y la evalúo en x, ¿cómo hago? Pues evalúo f de x y a eso lo multiplico por c. ¿Y cuál es el punto? Que eso también me queda una función continua. Es decir, si yo tengo una función continua f y la multiplico por 2, esa función también es continua. ¿Ok? Y esas operaciones satisfacen todas las propiedades o todos los axiomas de ser un espacio vectorial. Listo. Entonces, hasta el momento hemos encontrado algunas familias de espacios vectoriales. ¿Cuáles son esas? R a la n, polinomios de grado menor o igual que n, matrices de tamaño m por n, funciones continuas, pero no solamente estos son ejemplos, por ahí hay muchísimos ejemplos. Están, como yo les había dicho, yo puedo considerar el ejemplo de las soluciones de una ecuación diferencial, digamos, lineal de orden n homogénea. Podemos considerar el espacio vectorial de las funciones continuas que son periódicas, digamos, con periodo 2π, y eso es muy importante porque el análisis de Fourier ahí juega un papel importante, y así sucesivamente. Y, profe, ¿alguna cosa que no sea un ejemplo de un espacio vectorial? Por ejemplo, si yo cojo dentro de R a la 2 y yo miro, por ejemplo, algo que no sea subespacio, entonces, por ejemplo, yo cojo la curva y igual a x al cuadrado con la suma de vectores de R2, eso no es un espacio vectorial. Pregunta Sara. Profe, ya todo el curso es de espacios vectoriales. La tercera parte del curso, o sea, el tercer parcial, va a estar concentrado en esta parte que son espacios vectoriales, pero no se me asusten, Sara. De verdad que esto es muy sencillo y las ideas van a ser las mismas, solamente que uno tiene que ir paso a paso. Así como cuando empezamos a hablar de vectores LI o LD, al principio era como un poquito extraño, con la práctica y con el estudio nos vamos a acostumbrar, no te preocupes. Sebastián dice, es válido que F... Perdón, Manuela, ya te respondo un segundo. Pregunta Sebastián, ¿es válido que f de c de x igual a c f de x? No, eso no es correcto para todas las funciones continuas. Juliana dice, profe, vamos a utilizar funciones que no sean continuas. Nosotros vamos a concentrar, uno puede considerar ejemplos de espacios vectoriales con funciones que no necesariamente sean continuas. Nosotros vamos a concentrarnos en algunos ejemplos que van a ser, para nosotros los ejemplos principales van a ser R a la n, los polinomios de grado menor o igual que n, las matrices y funciones o funciones continuas. Esos serán nuestros puntos principales. ¿Listo? Manuela, ¿qué pregunta tenías? Pero lo que te iba a preguntar era que si lo que vamos a ver de adelante ya no tiene que ver nada con transformaciones lineales. No, claro que sí, es que las transformaciones lineales también las vamos a estudiar en este contexto de espacios vectoriales. Ah, ok. Ok, te pondría nuevamente el meme, pero creo que ya trillé la figura, ¿listo? Pero sí, todo lo que hicimos con espacios vectoriales, perdón, con R a la n, lo vamos a repetir para espacios vectoriales, y por eso el meme me parecía que era tan apropiado, ¿listo? Muy bien. Hey, muchachos, tranquilos, manejen la tranquilidad. Mañana les explico ese manejo de la tranquilidad en la sesión alegre de los sábados, pero no se preocupen, muchachos, les prometo que con trabajo esto se entiende rápido, ¿listo?
Ah, ya Sebastián, ya se la pillaron, muy bien. Ya lo conocen, excelente. Muy bien. La tranquilidad no tiene precio, estamos de acuerdo. ¿Más preguntas? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y entonces aquí es eh, donde empezamos a generalizar todo eso que hicimos en R a la N y lo vamos a generalizar para espacios vectoriales. Una de las cosas que vimos en R a la N eran los llamados subespacios. Entonces, para espacios vectoriales también tiene sentido hablar de un subespacio. Entonces, vamos a dar la definición. Aquí es donde se van a dar cuenta que todo lo que hicimos es exactamente igual, pero en un contexto más general. Entonces, supongamos que yo tengo un espacio vectorial V, un subespacio, que realmente debería ser subespacio vectorial, pero le vamos a llamar simplemente subespacio, será un subconjunto W de V que satisface las siguientes propiedades. Entonces, vuelvo y juega, esto va a ser una cosa recurrente. ¿Quién me recuerda qué significaba tener un subespacio de R a la N? Exactamente, Juan Sebastián. No lo puedo repetir al aire, pero tienes toda la razón. Manuel, ¿qué ibas a decir? Porque era cerrado bajo de suma y cerrado bajo de preescalar. Es correcto, entonces esa es la definición para hacer un subespacio de un espacio vectorial. Entonces, un subespacio de un espacio vectorial es un subconjunto que es cerrado bajo la suma. Eso quiere decir que yo tengo cualquier pareja de elementos de W, cuando lo sumo, también está en el W. Y si tengo, ese señor también tiene que ser cerrado bajo el producto por escalar, y eso quiere decir que si yo tengo un elemento de W y cojo cualquier escalar, entonces cuando multiplique el escalar por el elemento de W, también vive en W. O sea, sumar elementos de W no me saca de W, y multiplicar un elemento de W por un escalar no me saca de W. ¿Ok? Y la observación es que, así como cuando hablamos de subespacios de R a la N, pusimos como primera condición que el vector nulo debe estar en el subespacio. Aquí no lo voy a poner porque ya sabemos que esa condición es redundante, pero es muy importante saber que el vector nulo tiene que estar necesariamente en un subespacio. Si el vector nulo no está, entonces no es subespacio. ¿Ok? Ahora bien, aquí una observación que es muy importante, y es que si yo tengo un subespacio, un espacio vectorial, entonces W, con esas operaciones que se heredan de V, también es un espacio vectorial. ¿Ok? O sea, la observación es que todo subespacio en sí es un ejemplo de un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, Rn es un espacio vectorial y todos los subespacios de R a la N también son espacios vectoriales. Entonces, yo cojo, por ejemplo, en R a la 2 y cojo la recta y igual a x, ese señor es un ejemplo de espacio vectorial, como con la operación suma de vectores y producto por escalar. Y también si cojo un plano en R a la 3 que pasa por el origen, eso es un ejemplo de un subespacio de R3. Ese señor también es un ejemplo de espacio vectorial, y así sucesivamente. ¿Listo? Preguntas antes de que empecemos a hacer ejemplos. Hoy sí los veo liquidados, muchachos. Pues no los veo, los leo liquidados porque nadie prende la cámara. Muy bien. El tema está denso, estamos de acuerdo, pero mañana vamos a trabajar en ejemplos como para mejorar la cosa. No, Juan David Fonseca, no. Vamos a ponerle lógica al nombre. Subespacio vectorial significa espacio vectorial que es sub de otro. O sea, un subespacio vectorial es un espacio vectorial más chiquito dentro de uno grande. ¿Listo? ¿Sí me entendiste, Juan David? El nombre subespacio quiere decir es espacio vectorial metido en uno más grande. ¿Ok? Y el punto es que las operaciones son las mismas. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cojamos por ejemplo el conjunto
el espacio vectorial de las matrices n por n. Ok, ya sabemos que las matrices n por n no tienen, pues, podemos coger cualquier tamaño, pero va a coger las matrices cuadradas. Ya sabemos que eso es un ejemplo de un espacio vectorial. Y de ahora en adelante vamos a, como les dije ahorita, vamos a tener algunos ejemplos primordiales para nosotros, que van a ser R a la n, los polinomios P sub n, y las matrices m por n. Entonces vamos a considerar dentro del espacio vectorial de las matrices n por n, vamos a coger el conjunto de las matrices n por n que la transpuesta es igual a A. Y como dice Juan Felipe, eso quiere decir que estamos considerando las matrices simétricas. Si ven, ahí me están llegando correos de estudiantes enojados conmigo, pero muchachos, ¿qué hacemos pues? O sea, lo que pasó en la clase pasada, sinceramente no puede ocurrir. ¿Cómo es que yo no puedo entrar a mi propia clase? Pues, si se les ocurre una idea distinta para solucionar ese problema, bienvenido, pero pues yo no les puedo admitir que no me dejen entrar a mi propia clase, pues eso sí es lo más ridículo que me ha pasado. Sí, entonces, de acuerdo, el video se le sube, pero pues yo entiendo que a la gente le gusta estar en vivo, pues a mí también me gustaría estar en vivo, me gusta tener la clase con más personas, pero ¿qué hacemos pues? Entonces lo que nos están diciendo es, vea, coja el espacio vectorial de las matrices n por n y coja el subespacio de las matrices simétricas, perdón, el subconjunto de las matrices simétricas. Entonces, vamos a demostrar que esto es un subespacio de las matrices n por n. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo es las matrices simétricas dentro del espacio vectorial de las matrices n por n, es un ejemplo de un subespacio. Y veamos por qué. Entonces vamos a hacer la prueba. Es muy fácil. ¿Qué hacíamos antes para demostrar que alguien era subespacio? Había que demostrar que era cerrada bajo la suma y cerrada bajo el producto por escalar. ¿Qué vamos a hacer? Eso. Entonces les recuerdo que para resolver este problema necesitamos trabajar con matrices genéricas. ¿Ok? Entonces, parte número 1. Supongamos que yo tengo dos matrices que viven en W, es decir, vivir en W significa que ambas son matrices simétricas, es decir, que la transpuesta de A es A, la transpuesta de B es B. ¿Y qué queremos hacer? Veamos que la suma de A más B también está en W. En otras palabras, ¿qué tenemos que demostrar? Que yo tengo dos matrices simétricas y la suma también es simétrica. Ah, pero eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque voy a utilizar para demostrar eso las propiedades de la transpuesta. ¿Ok? Entonces, en efecto, si yo cojo A más B y le saco transpuesta, vamos a utilizar una propiedad y es que la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. Pero A y B son matrices simétricas, eso significa que la transpuesta de A es A y la transpuesta de B es B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cogí la matriz A más B y le saqué transpuesta y me da lo mismo. Entonces esto quiere decir que la matriz A más B es simétrica y así A más B vive en W. ¿Qué hemos demostrado hasta el momento? Que W es cerrado bajo la suma. ¿Preguntas o comentarios de esta parte? ¿Sí me entendieron esta primera parte de la prueba? Muy fácil, ¿sí o qué? Muy fácil. ¿Fácil o no? Alguien que responda fuera de mano, de la mañana les voy a mostrar otro meme, muchachos, que me parece muy apropiado para estas situaciones. Muy bien, eso. Profe, ¿podría repetir ese pedacito, por favor? Pues, claro, o porque sí. Lo puso transpuesta, pues no entendí eso. Manuela, ¿qué significa W? Vivir en W, mira lo que aparece aquí. Me están diciendo, vea, consideremos a W. ¿Y quiénes son las matrices que viven en W? Que cumplen esta restricción. ¿Cuál es la restricción para vivir en W? Ser simétrica, es decir, que A transpuesta sea igual a A. ¿Qué me pide el problema? Que demostremos que W es un subespacio. Ah, no, tranquila, Manuela.
Mariana, perdón, por eso es que estamos haciendo, sí, perdóneme de una, muchachos, perdóneme de una. Entonces, la idea es que yo tengo que demostrar que el conjunto de las matrices simétricas es un subespacio. ¿Qué hicimos? Vamos a demostrar que es cerrado bajo la suma. Entonces, cojamos dos matrices simétricas que las voy a llamar A y B, y entonces, pues que A sea simétrica significa que A transpuesta sea A, que B sea simétrica significa que B transpuesta sea B, y que acabamos de darnos cuenta que cuando yo sumo A y B, esa suma también es simétrica, y por lo tanto A más B está en W, es decir, A es cerrado bajo la suma. ¿Ok? Propiedad número 2, vamos a ver que W es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces veamos que W es cerrado bajo el producto por escalar. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo, digamos, una matriz que está en W, es decir, la transpuesta de A es A y sea C un escalar. Entonces, lo que me piden demostrar es que yo cojo una matriz simétrica, la multiplico por un número, eso también es simétrico, pero eso es regalado de demostrar. ¿Por qué? Utilizando las propiedades de la transpuesta. Yo tengo la C por A y le saco todo eso transpuesta, las constantes las puedo sacar de la transpuesta, entonces le saco la transpuesta A. Ok, pero A estamos suponiendo que es una matriz simétrica, entonces esto me queda C veces A, o sea que cuando le saco la transpuesta a C veces A me da lo mismo que C veces A, entonces eso quiere decir que C veces A es simétrica y por lo tanto C veces A pertenece a W, y eso es lo que queríamos demostrar. Listo. Esto demuestra que W es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar, y por lo tanto es un subespacio. O sea que las matrices simétricas n por n es también un ejemplo de un espacio vectorial. Listo. Preguntas. Comentarios. Voy a tomar ese silencio como que todo está clarísimo y ahora ya no están tan preocupados. Es claro el silencio, ¿lo estoy entendiendo bien? Profe, Hey, profe. Jesús David, ¿qué significa X por D? Qué risa. Muy bien. Listo, muy bien. Con ese ejemplo todo claro, perfecto. Entonces, esa es la idea. Listo, muy bien. Proceda por D, muy bien. Continuemos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar nuevamente al espacio vectorial de las matrices n por n, y dentro de ese espacio vectorial voy a coger otro subconjunto, que es el conjunto de las matrices que cumplen la siguiente restricción, y es que sean invertibles. Pregunta, ¿esto es subespacio o no? Los escucho. Parece que no. Lo averiguaremos. Andrés, Yo considero que sí es un subespacio. bueno, Andrés dice que sí. Manuel dice que no es cerrado bajo la suma. Manuel, pero te recuerdo, creo que estás caliente, pero tienes que mostrar pruebas contundentes. Juan David piensa en lo mismo. Pero entonces necesitamos pruebas contundentes. Recordemos que la forma más contundente de demostrar que algo no es subespacio es demostrando un contraejemplo. Ah, Teresita, Manuel dice que no tiene dudas, pero tampoco pruebas, pero Teresita ya le pegó el clavo. Hay una forma muy sencilla de darnos cuenta que este no es subespacio. Recordemos que una condición necesaria para que alguien sea subespacio es que... Uy, la de Juan David también está excelente, ya la vamos a hablar. Entonces, prueba, entonces la respuesta es que no es subespacio. Por muchas razones, dos que me gustaron mucho que vi en el chat, las vamos a discutir. Entonces, respuesta
es que U no es subespacio. ¿Por qué? Entonces, solución 1. ¿Cuál es el nulo de las matrices? Entonces, todo espacio vectorial tiene un nulo. ¿Cuál es el nulo del espacio vectorial de las matrices n por n, muchachos? Pues la matriz nula, ¿cierto? Entonces, la matriz nula, que la escribimos como 0, matriz nula, no está en U. ¿Por qué no está en U? Porque la matriz nula no es invertible. Punto aparte. Como el nulo no está en U, entonces U no es subespacio. Solución número 2. No sé quién fue el que lo dijo, pero bueno, digamos, a ver, yo me por acá, ¿quién fue? Creo que fue, no sé ya. Bueno, solución número 2. Tomemos A, la matriz identidad, y B, la matriz menos identidad. Ambas matrices, Juan David, muy bien, Juan David, excelente ejemplo. Ambas matrices, A y B, pertenecen a U. ¿Por qué son invertibles? Pregunta, ¿yo cómo sé que la matriz menos la identidad es invertible? Uy, aquí yo los voy a corchar. ¿Yo cómo sé que la matriz menos identidad es invertible? El determinante no da 1, papá. Negativo. El determinante es distinto de 0. ¿Cuánto es el determinante de menos la identidad, Juan David? No es menos 1 tampoco. Juan Nicolás va por el menos 1 a la n. Excelente. Depende del tamaño. El determinante de la matriz identidad menos la identidad es menos 1 a la n. Recordemos que cuando sacamos un escalar del determinante, sale elevado a la n. Otra respuesta. ¿Cuál es la inversa de menos la identidad? Muchachos, ¿cuál es la inversa de menos la identidad? Esa pregunta es regalada. Menos la identidad. ¿Por qué? Cuando la multiplico por menos la identidad, por menos la identidad, da la identidad. Muy bien. ¿Pero qué pasa? Que yo sé que esas dos matrices son invertibles, pero cuando las sumo, me da la matriz nula que no pertenece a U, o sea que U no es cerrado bajo la suma. ¿Listo? Preguntas de este ejemplo. Espero que este ejemplo sea claro. Preguntas. Todo claro, listo, muy bien. Aquí tenía otro ejemplo, pero que lo vamos a resolver ahorita más adelante, porque estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces lo vamos a dejar ahorita más adelante porque lo podemos resolver más fácilmente. ¿Ok? Y entonces, continuando con nuestra analogía, vamos a continuar entonces. Ya habíamos hablado de subespacios. Lo siguiente que hablamos en R a la n era de espacios generados. Entonces, pero la idea es que se den cuenta que lo mismo que hacíamos en Rn lo vamos a hacer en espacios vectoriales. ¿Ok? Entre más rápido se den cuenta de eso, mejor. Se va a hacer todo más sencillo. Entonces, supongamos que yo tengo un espacio vectorial y tomemos elementos de ese espacio vectorial que los vamos a llamar V1, V2 hasta Vk, que pues recordemos que lo estamos llamando vectores. Entonces, ¿qué era el conjunto generado de unos vectores en R a la n? Era el conjunto de las combinaciones lineales de esos vectores. ¿Qué es el conjunto generado de unos vectores en un espacio vectorial? Lo mismo, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores. ¿Cuál es el punto? En un espacio vectorial tiene sentido hablar de combinación lineal. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar y puedo multiplicar por escalares. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, un elemento está en el espacio vectorial, perdón, el espacio generado, si solo si yo lo puedo escribir de esta forma. Es decir, yo puedo encontrar escalares de tal forma que V lo pueda escribir como C1, V1 más C2, V2 hasta llegar hasta CK, VK. Entonces, conclusión, la definición del espacio generado
para vectores de R a la n y para vectores en un espacio vectorial general es la misma. Como ustedes ya saben muy bien ese tema, ¿cierto? ¿Sí o qué? Entonces esto va a ser muy fácil. Muy bien, vamos a considerar algunos... vamos a considerar unos ejemplitos sencillos. Se supone, vuelve y juega, muchachos. Yo por eso les he insistido mucho en este tema. En este curso es muy importante estar al día con los conceptos. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo bien el conjunto generado, si yo no entiendo que es una combinación lineal, ya cuando llegue a esta parte ya me dejó el tren. Y volver a montarse el tren es mucho más difícil que quedarse en el tren. Listo. Sara, ¿ya terminaste? ¿Ya podemos avanzar, Sara? Listo, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de los espacios del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3. Ok, entonces la observación es que yo puedo sacar combinaciones lineales de polinomios. Entonces ya tiene sentido sacar combinaciones lineales en cualquier espacio vectorial. Los polinomios de grado menor o igual que 3 forman un ejemplo de espacio vectorial, entonces tiene sentido de sacar combinaciones lineales de polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces la pregunta me dice, consideremos este polinomio, el polinomio 2 más x al cuadrado más x al cubo. Pregunta, ¿será que este polinomio pertenece al espacio generado por estos vectores que son estos polinomios, que pues son ejemplos de vectores en P sub 3, que son 1 más x más x al cuadrado más x al cubo y x al cubo? Listo. ¿Qué se hace? Lo mismo que hacíamos para vectores. ¿Cómo así? Teníamos que plantear un sistema de ecuaciones y saber si tenía solución o no. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces, queremos saber si existen escalares, digamos C1, C2, hasta... aquí no lo debería escribir así, vamos a ponerlo, los voy a llamar, no sé, voy a poner como en notas A, B, C y D, escalares, o sea, números reales, tales que cuando yo coja el polinomio P, que es el polinomio 2 más x al cuadrado más x al cubo, que yo lo puedo expresar como una combinación lineal de esos polinomios. Aquí yo lo puedo expresar como a veces el primer polinomio, que es 1 más x, más b veces el polinomio x más x al cuadrado, más, pero está muy volado, muchachos, más c veces el polinomio x al cuadrado más x al cubo, más d veces x al cubo. Listo. Ya creo que varios estudiantes lo hicieron al tanteo. Listo, la respuesta es que sí, pero vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Como ya se dieron cuenta, algunos estudiantes, Juan Felipe, Juan David y Manuela, es que yo efectivamente, si pongo aquí 2, aquí menos 1, aquí 2, aquí menos 1, efectivamente yo puedo llegar al polinomio 2 más x al cuadrado más x al cubo, pero vamos a proceder a resolver este problema sin eso. Vamos a tratar de plantear un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la idea? Simplemente voy a expandir todo esto, entonces me queda a más ax más bx al cuadrado. Simplemente voy a utilizar las propiedades distributivas, voy a distribuir todo eso, más cx al cuadrado más x al cubo más dx al cubo. Perfecto. Y luego voy a agrupar los términos que tengan, que sean semejantes, es decir, voy a coger el término constante solamente está la a, entonces me queda a. Luego voy a mirar los términos que tengan a x, ponerle otro colorcito. Pues por aquí tengo ax y bx, entonces los voy a agrupar y voy a sacar factor común x, me queda más a más b veces x. Luego voy a agrupar
los de x al cuadrado, que son bx al cuadrado y cx al cuadrado, sacando el factor común x al cuadrado, me queda b más cx al cuadrado. Y finalmente los de x al cubo, que son estos dos, me queda c más d x al cubo. ¿Ok? Muy bien. Paremos aquí un segundo. ¿Sí me están entendiendo, no, muchachos? ¿Sí entienden lo que estoy haciendo? Yo quiero plantear un sistema de ecuaciones. Yo quiero saber si yo puedo escribir a 2 más x al cuadrado más x al cubo como una combinación lineal de estos polinomios. Es lo mismo que estábamos haciendo ahora, antes, pero en vez de polinomios teníamos vectores, exactamente la misma historia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sacábamos el sistema de ecuaciones lineales antes? Si yo tenía una combinación lineal de vectores, yo igualaba componente. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí hay una observación que es crucial para este problema y es, dos polinomios son iguales si y solo si sus coeficientes correspondientes son iguales. Es decir, si dos polinomios son iguales, los términos constantes deben ser iguales, los coeficientes de x deben ser iguales, los de x al cuadrado deben ser iguales, los de x al cubo deben ser iguales, y así sucesivamente. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Entonces, el constante de P es 2, el constante del lado derecho es A, entonces A debe ser 2. El coeficiente de x en P es 1, y en el lado derecho es A más, o abajo es A más B, entonces A más B debe ser 1, y así sucesivamente, y entonces así sacamos un sistema de ecuaciones. Entonces aquí está como el punto que yo estoy tratando de hacer desde el principio de la clase. Es distinto, ¿por qué? Porque estamos trabajando con polinomios, pero es lo mismo, ¿por qué? Porque al final de cuentas son las mismas ideas. Entonces, igualando términos semejantes, entonces obtenemos el término constante, era A, y aquí era 2, entonces me queda que A es igual a 2, aquí ya me había equivocado. Listo. El coeficiente de x es a más b, el de aquí es 1, entonces me queda que a más b es igual a 1. El coeficiente de x al cuadrado aquí es b más c, y aquí es 1, entonces me queda que b más c da 1. Uy, perdón, se me fue la señal un segundo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Perfecto, gracias por responder. Entonces, b más c debe dar 1. Y lo mismo, el coeficiente de x al cubo, aquí es c más d y aquí es 1, entonces me queda que c más d es igual a 1. Y pues de acá resolvemos muy fácilmente este problema. Podríamos hacerlo por eliminación gaussiana, pero está de papatita porque de aquí saco directamente que A es 2, de aquí saco que B es 1 menos 2, o sea que A menos 1, de aquí saco que C es 1 menos B, pero B era menos 1, o sea que C vale 2. Y finalmente de aquí saco que CD es 1 menos 2, o sea que vale menos 1. Por cierto, este ejemplo es un ejemplo de un parcial pasado, para que lo tengan en cuenta, para que empiecen a bajar los nervios. Miren que esto es muy fácil. Entonces la respuesta es que sí. Es que P, que es el polinomio 2 más x al cuadrado más x al cubo, sí pertenece al espacio generado de esos polinomios que eran 1 más x, x más x al cuadrado, x al cuadrado más x al cubo y x al cubo, ya que lo que acabamos de hacer es que el polinomio P nos dimos cuenta, como ustedes habían dado cuenta, algunos de ustedes muy rápidamente el tanteo, y los felicito, pero no tanto para una estrellita, solamente muchachos. Las estrellitas se valorizaron desde la clase pasada, perdón, desde el sábado pasado. Sí, sí ve, ya todos quieren termo de cuenta del profe, no, pues termo por clase sí me queda muy berraco. Listo. Entonces, muy bien. Preguntas de este ejemplo. Comentarios que no tengan que ver con términos. Juan Carlos dice, pueden haber restricciones. Juan Carlos, si hay restricciones, entonces
en este caso, te recuerdo, estamos interesados en saber si el sistema tiene solución o no. Entonces, eso que estás pensando de restricciones no aplica en este caso. Más preguntas que no tengan que ver con estrellitas, muchachos. Bueno, con los comentarios del chat creo que todo está extremadamente claro entonces. Voy a proceder a otro ejemplo entonces, muchachos. Entonces la idea que yo les quiero vender es que, fíjense, ¿qué hicimos? Estamos trabajando con polinomios, es una cosa muy distinta. O sea, estamos trabajando con polinomios. Los polinomios no son vectores de R a la N, pero la idea de la solución es la misma. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con matrices, matrices 2×2. El ejemplo nos pide considerar las siguientes matrices. Entonces vamos a trabajar dentro del espacio de las matrices, el espacio vectorial de las matrices 2×2. Entonces recordemos que las matrices 2×2 forman un espacio vectorial con las operaciones de sumas de matrices y producto por escalar, de una escalar por una matriz, que se realizan componente a componente. Y nos preguntan si yo tengo estas dos matrices que son A y B, y cojo el espacio generado por ellas, y me preguntan si C, esa matriz C, que es la matriz 1, 0, 1, 0, pertenece al espacio generado. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo y ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que antes estábamos trabajando con polinomios, ahora vamos a trabajar con matrices, pero la idea es la misma. ¿Qué hay que hacer? Queremos saber si... están muy voladores, muchachos, excelente. Vamos a plantearlo primero, pero la respuesta es que no. Muy bien, excelente. Excelente, entonces vamos a plantearlo. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Entonces, queremos determinar si existen escalares, les voy a llamar lambda y mu, tales que C lo puedo escribir como lambda veces A más mu veces B, o sea, lambda veces 1, 0, 0, 1, más mu veces la matriz 0, 1, 0, 1. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos, dos matrices son iguales si y solamente si las entradas correspondientes son iguales. Entonces, aquí yo quiero que ustedes se den cuenta que los argumentos son muy parecidos. Antes igualábamos las entradas de los vectores. En el ejemplo que hicimos anterior, igualábamos los términos semejantes. Y ahora igualamos entrada a entrada. Entonces, igualando las entradas, obtenemos lo siguiente. Entonces, la entrada 1, 1 del lado izquierdo es 1, y me debe dar la entrada 1, 1 del lado derecho, que me queda lambda más 0, o sea que lambda debe ser 1. La entrada 1, 2 del lado izquierdo es 0, la del lado derecho me queda lambda por 0, que es 0, más mu por 1, entonces me queda que mu debe ser 0. La entrada 1, 1 en el lado izquierdo es 1, en el lado derecho me queda lambda por 0, más mu por 0, y aquí está, contradicción. Entonces, la matriz C no pertenece al espacio generado por estas dos matrices. Pero lo que ustedes se habían dado cuenta, que se la pillaron muy fácilmente, es, vea, hay una razón más contundente, sin hacer cuentas, por la cual uno ya sabe que esta matriz C no puede vivir en el espacio generado por A y B. ¿Por qué? La matriz A y la matriz B, ambas tienen la entrada 2, 1 igual a 0. No importa qué escalares yo coja, cuando cojo una combinación lineal de ellas dos, la entrada de esa combinación lineal, en la entrada 2, 1 será 0. O sea que yo nunca puedo llegar al 1. Y eso fue lo que ustedes se dieron cuenta, que me parece que está muy bien. ¿Preguntas? Ya se están calmando un poquito más con estos ejemplos, ¿cierto, muchachos? Ahora sí estamos melo, exactamente, y eso es como el punto. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que trabajar en espacios vectoriales, las ideas detrás de eso son las mismas que utilizábamos para vectores. ¿Listo? ¿Y cuál es la ganancia de esto? Ya, cuando estudien ecuaciones diferenciales,
van a llegar a un momento que van a estudiar, por ejemplo, la solución de una ecuación diferencial lineal homogénea de grado, digamos, 2. Y se van a dar cuenta que digamos, si es homogénea, entonces uno se da cuenta que para encontrar las soluciones generales, lo que uno hace es encontrar un sistema de soluciones que sean linealmente independientes, en este caso serían 2, entonces realmente lo que uno está haciendo para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos, digamos de grado 2, es encontrar una base y todas las soluciones son combinaciones lineales. Y estas ideas también funcionan en otros contextos como las funciones periódicas y en muchas otras cosas. Entonces, la ganancia o la parte importante de esta abstracción es que realmente lo mismo que ya decíamos en R a la N, que ya supuestamente lo entendemos muy bien, esas ideas las podemos aplicar en otros contextos y sacar muchos beneficios. Muy bien. La clase, hola. Quería hacer un comentario. Sí, señor. Sí, el comentario. Entonces, de la misma idea que tenemos que, digamos, no sé, dos vectores, generado de dos vectores, pues siempre hacer un subespacio pues de R a la N, por decirlo así, dependiendo de pues, si los vectores viven en R a la N. Esa misma idea que tomamos en los vectores de R a la N se transmite también a las matrices. Digamos, generado de las dos matrices va a ser un subespacio. El espacio vectorial de las matrices 2×2. Pues, de acuerdo, Andrés, de acuerdo. Y eso es precisamente lo que vamos a demostrar a continuación en la última parte de la clase de hoy. Y es esto, lo que está diciendo Andrés. Entonces ya tiene sentido hablar del espacio generado de una matriz sea un subespacio. Y en general eso es cierto para un espacio vectorial. Entonces supongamos que yo tengo un espacio vectorial y cojamos unos vectores de V. Entonces el espacio generado por esos vectores va a ser subespacio de V. ¿Ok? La prueba es muy sencilla y es exactamente la misma prueba que hicimos para los vectores. Vamos a hacerla rapidito. Terminamos con el ejemplo que les quedé viendo. La clase de hoy está un tris larguita y pesada, pero bueno, les pido disculpas, pero pues es el material de la clase de hoy. Yo creo que al final todos están un poquito más tranquilos. La prueba es muy fácil. Veamos primero que W es cerrado bajo la suma. Entonces tomemos dos elementos arbitrarios que los voy a llamar V y W chiquita del espacio generado. ¿Ok? Entonces, recordemos que vivir en el espacio generado significa que yo puedo escribir a V como combinación lineal de los elementos V1 hasta VK. Y lo mismo para W, y esta es la misma prueba que hicimos para vectores. Y recordemos que cuando lo hicimos para vectores, incluimos las mismas escalares, C1, C2 hasta CK y D1, D2 hasta DK. Y recordemos que yo tengo que poner escalares genéricos y no puedo poner los mismos nombres para V y W, pues porque son distintos. Entonces lo que yo quiero saber es si la suma de V y W también es combinación lineal de esos vectores. Pues yo cojo V, listo, esto es V y le sumo W, y los agrupo como hicimos la otra vez. Me doy cuenta que cuando lo agrupo, las partes que tengan 2, las partes que tengan hasta llegar hasta las partes que tengan K, y me doy cuenta que esto es combinación lineal de los vectores V1, V2 hasta VK, y esto demuestra que V más W también es combinación lineal, o sea que vive en el generado, y esto demuestra que estos señores, que este conjunto es cerrado bajo la suma. ¿Ok? Si se acuerdan de la prueba de que el espacio generado era un subespacio, es exactamente esta misma prueba. ¿Listo? La misma, es que no es que sea idéntica, es que si cogemos podemos copiar y pegar, funciona. ¿Listo? En vez de decir vectores de Rn, digamos vectores de V, y es exactamente la misma prueba. Y la segunda parte también es la misma, es si yo cojo un escalar lambda y V un elemento de W, que es el espacio generado por estos vectores, entonces
yo puedo escribir como hicimos ahorita, a V como C1V1 más C2V2, chan, 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 más CKVK, lambda veces V, entonces me queda lambda por C1V1 más C2V2 más CKVK, y utilizando la propiedad distributiva y agrupando me queda lambda veces C1 vector V1 más lambda veces C2 vector V2 hasta llegar a lambda veces CKVK, pero esto es combinación lineal con estos escalares lambda 1 C1, lambda 2 C2 y lambda CK. Entonces esto demuestra que lambda veces V también está en el espacio generado por estos señores, y esto demuestra que estos señores cerrados bajo el producto por escalar, hemos demostrado así que este señor es un subespacio. ¿Listo? ¿Preguntas? Hola, Profe, Andrés. digamos, el lo podemos hacer por aparte también. ¿Cómo? El vector nulo. Pues no lo podríamos hacer por aparte. Sí, también se puede hacer, claro, el vector nulo, pero la misma cosa, el vector nulo lo puedo escribir como 0 veces V1 más 0 veces V2 hasta llegar a 0 veces VK, pero ya habíamos dicho que eso es redundante. Y como ya nos creemos niños grandes, entonces esa parte no la vamos a hacer porque pues ya somos niños grandes, entonces lo redundante no lo vamos a tener que hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a considerar un ejemplo que omitimos porque estábamos un poquito cortos de tiempo, pero es una cosa muy sencilla. Antes me estaban dando en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, me estaban diciendo, vea, consideremos dentro de ese espacio vectorial solamente los polinomios que cumplen estas restricciones. ¿Y cuáles son esas restricciones? Entonces voy a considerar dentro del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 3, voy a coger solamente los polinomios que cumplen las restricciones, que A es igual a veces 2D y que B es igual a menos 2C. Y vamos a demostrar que esto es un subespacio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Demostrando que es el espacio generado por alguien. ¿Por qué? Por la siguiente razón, y es que si yo tengo un polinomio p de x de la forma a más bx más cx al cuadrado más dx al cubo es un polinomio de z, entonces dividir en z lo que me está diciendo, el coeficiente constante es 2 veces el coeficiente de x al cubo, y el coeficiente de x es menos 2 veces el coeficiente de x al cuadrado. Y si yo reemplazo esto aquí, entonces me dice que p de x lo puedo expresar como a, pero a era 2 veces d, más b, pero b era menos 2 veces c. Me quedaba a, que es 2d, más bx, pero b es menos 2c, entonces me queda menos 2c veces x, más cx al cuadrado, más dx al cubo. Y esto lo puedo reescribir, perdón, aquí me equivoqué, esto era 2 veces d. Y esto lo puedo reescribir como sacando los términos que tengan c, entonces me queda c veces el polinomio menos 2x más x al cuadrado, más d veces el polinomio 2 más x al cubo. Entonces es una idea muy parecida a la que hacíamos con vectores, muy parecida, no, es la misma. ¿Qué nos acabamos de dar cuenta? Que los vectores, los polinomios que vienen en z, los estoy escribiendo como un escalar, que en este caso es c, veces el polinomio menos 2x más x al cuadrado, más d es el polinomio 2 más x al cubo. Entonces, en otras palabras, esto demuestra que z es el espacio generado por esos dos polinomios que eran, ¿cuáles polinomios? Devolvámonos un segundo, es menos 2x más x al cuadrado y 2 más x al cubo. Pero cuando yo ya lo escribo como el espacio generado por alguien, acabé, porque entonces en particular
Z es subespacio de P3. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? Los escucho. Profe. Entonces, en ese ejemplo, pues la parte que más uno tenía que tener en cuenta era pues, ver que C y D eran escalares y pues los otros eran vectores, ¿cierto? Los otros eran vectores de mi espacio vectorial, que son polinomios de grado menor o igual que 3. Listo. Juan Carlos dice, me gustó la clase. Yo creo que en la primera hora les empezó a salir humo, pero luego, cuando ya vimos ejemplos concretos, se empezó a aclarar el panorama. Y es lo que les dije al principio. Entonces, conclusión, vamos a calmarnos. ¿Cómo se aclaran las cosas? Trabajando, haciendo ejemplos particulares. Entonces les voy a dar de tarea demostrar que Z es subespacio utilizando la definición. ¿Ok? O sea, demostrando que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Ese ejercicio es muy parecido a un ejercicio que habíamos hablado con Teresita. Las ideas son muy parecidas. Sebastián está diciendo, se concluye que es un subespacio porque es generado por dos vectores de grado menor o igual que 3. Y en este caso, pues sí, claro, dos vectores que en este caso serían polinomios que son de grado menor o igual que 3, exactamente cuáles polinomios, este polinomio y este polinomio. ¿Ok? Al ser generado por unos vectores, es automáticamente un subespacio vectorial. ¿Listo? ¿Más preguntas? Eso, no, pero Sebastián, pero ojo, la palabra vector también aplica aquí. En cualquier elemento de un espacio vectorial lo vamos a llamar vector, entonces estaba bien. ¿Listo? Lo que pasa es que los vectores de P sub 3 son polinomios de grado menor o igual que 3. Profe, y dado el caso, por algún motivo, nos da que pues nos da uno que sea x4, entonces de una vez ya no. Pero Andrés, lo que pasa es que si te sale un polinomio de grado mayor o igual que 4, mayor o igual que 3, entonces porque mi definición no era un subconjunto de P sub 3. Mira que la descripción de mi conjunto Z, de entrada, yo estoy pidiendo que los polinomios sean de grado menor o igual que 3 y que se cumplan estas restricciones, que A es igual a 2D y que B es igual a menos 2C. Entonces, no hay forma de llegar a si empiezo así, no hay forma de llegar a algo que tenga un grado mayor. Pero yo estaba pensando, digamos, que de fuera X, pues que las restricciones de fuera Eso no se puede, ojo, eso no se puede porque es que D debe ser un escalar y X es una variable. X no es un escalar porque es una variable que está cambiando. Pilas con eso. Los coeficientes del polinomio son cosas constantes que no pueden cambiar. X es una variable, o sea que está variando. Entonces yo no puedo reemplazar a D igual a X. ¿Por qué? Porque X es una variable y D debe ser una constante, un valor fijo. ¿Sí me entiendes, Andrés? Listo, profe, sí, claro. ¿Más preguntas? Voy a acabar la grabación en este momento.